Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La comunidad médica estadounidense tiene un pasado oscuro en lo que respecta a los enfermos mentales. Las diferentes sociedades han tenido, y siguen teniendo, diferentes respuestas a las enfermedades mentales. En la Rusia del siglo XV, por ejemplo, se pensaba que las aflicciones mentales provenían del toque divino de Dios. Los enfermos mentales eran considerados santos tontos, y disfrutaban de la protección de su comunidad. Esto es muy diferente de cómo la sociedad estadounidense de principios del siglo XX veía las enfermedades mentales. Se usó un término revelador, defectuoso mental, para describir a los enfermos mentales, y el consenso general fue purgar, no proteger, a estas personas. El término defectuoso se acuñó en 1902, y se aplicó a cualquier persona con cualquier tipo de anomalía cognitiva, epilepsia, síndrome de Down, lesión cerebral traumática o cualquier otra afección del cerebro. El tratamiento general para estas personas consistía en esconderlas en instituciones. A pesar de sus connotaciones negativas actuales, defectuoso no pretendía ser un epíteto cruel o despectivo, era una forma puramente clínica de indicar funciones anormales. También se introdujeron términos clínicos similares en este momento. El término idiota significaba que un paciente tenía la capacidad mental de alguien menor de 3 años, imbécil denotaba el equivalente mental de un niño de entre 3 y 7 años, imbécil, el equivalente a un niño de entre 7 y 10 años. Otra parte desafortunada del pasado del autismo fue el movimiento eugenésico. Los eugenistas creían que solo las personas más aptas deberían reproducirse. Cualquier persona con una discapacidad genética o mental era vista como una amenaza social, capaz de interferir en el linaje puro de la humanidad, por lo tanto, socavar su glorioso futuro. Era mejor eliminar esa amenaza de la ecuación. Durante la década de 1920, esta filosofía fue muy popular entre médicos y biólogos, e incluso entre políticos. Como Theodore Roosevelt. Fue promovida en las aulas de Harvard y Yale, en las páginas del New York Times, y de activistas sociales como Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood. Alrededor de esta época, 17 estados terminaron legalizando la esterilización forzada, y hubo otros que querían ir un paso más allá. En 1942, el neurólogo Robert Foster Kennedy escribió un artículo en el American Journal of Psychiatry en el que respaldaba la matanza misericordiosa de lo que él llamaba errores de la naturaleza. Donald Triplett fue un paciente que marcó un hito en la identificación del autismo. Es difícil imaginar el sufrimiento de los padres que tienen un hijo pequeño que parece tener una enfermedad, pero cuyos síntomas dejan perplejos a todos los médicos. En 1933, Mary y Demond Triplett, una respetada pareja de Mississippi, vieron sus vidas trastornadas tras el nacimiento de su hijo, Donald. Desde el principio, Donald mostró signos de comportamiento peculiar, especialmente en lo que respecta al lenguaje. En lugar del número 6, Donald decía hexágono y usaba los pronombres tú y yo indistintamente. Especialmente preocupante fue cuando Donald comenzó a repetir palabras como negocios, beat de trompeta y crisantemo sin motivo aparente. Pero Donald también fue extremadamente precoz. A los 2 años, podía recitar todo el alfabeto al revés y, si su torre de bloques de juguete se derrumbaba, podía reconstruirla con todas las piezas en el mismo lugar. Particularmente angustiante para sus padres fue lo emocionalmente distante que estaba Donald. Parecía no preocuparse por ellos ni por nadie más. Estaba más contento cuando podía concentrarse en sus propias actividades, y entretenerse con juguetes o haciendo girar las tapas de las ollas en el suelo. Si alguien interrumpiera sus actividades, Donald podía volverse violento, era muy sensible a cualquier cambio, ya fuera en sus preciadas rutinas o en su entorno físico. Desafortunadamente, en la década de 1930, no había información sobre lo que afectaba a Donald. Ni siquiera había un nombre para su enfermedad. El único consejo que podían dar los médicos era seguir la práctica habitual de la época, hacer que lo enviaran a un centro y lo atendieran en un centro. Pero,
Después de pasar un año en una institución, Donald no había cambiado su comportamiento, por lo que lo trasladaron al prestigioso Hospital Johns Hopkins de Baltimore, y lo pusieron bajo el cuidado del Dr. Leo Kanner. Durante los años siguientes, Kanner observó de cerca a Donald y comenzó a formular un diagnóstico para esta misteriosa afección. Las madres han sido acusadas injustamente de causar autismo en sus hijos. En 1943, Kanner publicó un artículo histórico titulado Trastornos autistas del contacto afectivo. En él, describió sus hallazgos después de estudiar a 11 niños con la misma afección. Donald era el caso 1. El artículo de Kanner ofrecía un término diagnóstico para la afección de Donald, autismo, una afección que tenía 3 características principales: la incapacidad de relacionarse con los demás, una preferencia abrumadora por el aislamiento y la insistencia en rutinas confiables. Kanner enfatizó que este diagnóstico solo debe aplicarse a aquellos cuya salud e intelecto no parezcan estar afectados significativamente. Su artículo también señaló que el autismo no debe considerarse un fenómeno nuevo, más bien, debe considerarse como una enfermedad hasta ahora desconocida, una enfermedad a la espera de ser descubierta. En cuanto a la causa, Kanner presentó la popular pero desafortunada teoría de la madre refrigeradora, que culpaba del autismo a madres frías e indiferentes. Esta teoría sugiere que los niños que se retiran a su propio mundo autista de comportamiento obsesivo y antisocial lo hacen como una forma de sobrellevar a una madre que no les brinda suficiente amor. La teoría de Kanner pronto se hizo popular entre muchos otros, incluido Bruno Bettelheim, director de la Escuela de Ortogenia de la Universidad de Chicago, un centro de tratamiento residencial para niños. A pesar de su posición e insistencia en llamarse a sí mismo médico, Bettelheim no era un médico con licencia. De hecho, tenía un doctorado en Historia del Arte, lo que no le impidió ser uno de los defensores más enérgicos e influyentes de la teoría de la madre nevera durante las décadas de 1950 y 1960. En el caso de una niña autista llamada Marcia, Bettelheim interpretó su obsesión por la palabra clima como una señal de que Marcia temía que su madre tuviera la intención de devorarla, ya que la palabra se puede dividir en comemos / ella. Bettelheim afirmó que el tratamiento que Marcia estaba recibiendo en sus instalaciones, lejos de su madre, la había puesto en el camino de la recuperación total. El activismo apasionado de los padres perseguidos ayudó a crear conciencia sobre el autismo. Sale de una pesadilla, alguien se ha llevado a su hijo, y compara su paternidad con la de un guardia de prisión insensible. Sin embargo, esto es exactamente lo que estaba haciendo Bettelheim y, como se puede imaginar, un número creciente de padres estaban hartos. En la década de 1960, padres y activistas unieron sus fuerzas para luchar contra la idea de que el autismo se debía a una mala crianza y para promover una nueva comprensión. Ruth Sullivan, una antigua enfermera del ejército, se negó especialmente a aceptar las supuestas causas del autismo de su hijo. Sullivan tuvo 7 hijos, y Joe era el único con autismo. En 1963, llevó a Joe a ver a especialistas que habían sido entrenados por Kanner, solo para que le dijeran que ella era la causa de la enfermedad de su hijo. Sin embargo, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo pudo criar a 7 niños en el mismo entorno amoroso y solo afectar a Joe? Los médicos y las enfermeras no tenían ninguna respuesta a las preguntas de Sullivan. Pero sí le aconsejaron que se mantuviera alejada de cualquier literatura sobre autismo, ya que probablemente solo la confundiría. Sullivan hizo caso omiso de este consejo y, en lugar de someterse pasivamente al destino, ayudó a fundar un grupo llamado Sociedad Nacional para Niños Autistas, que proporcionó a las familias de los Estados Unidos los medios para comunicarse, organizarse y movilizarse. Sullivan ayudó a redactar apasionadas cartas a los medios de comunicación, y solicitó a los legisladores que dejaran espacio para los niños autistas en las escuelas. En ese momento, todavía era legal que las escuelas rechazaran a los estudiantes con enfermedades mentales bajo la creencia de que eran imposibles de educar. Sin embargo, Sullivan sabía lo que se necesitaba, y pidió más maestros y asistentes en las aulas para que los niños autistas pudieran recibir la atención adecuada. Durante su activismo de
Mediados de la década de 1960, Sullivan forjó relaciones con administradores, políticos e investigadores y, de forma lenta pero segura, la actitud discriminatoria predominante comenzó a cambiar por una de tolerancia y aceptación. Al final, Sullivan trabajó con el psicólogo Dr. Bernard Grimland, quien reconoció la falacia de la teoría de la madre nevera. Confirmó su convicción de que no había absolutamente ningún dato o evidencia científica que lo respaldara. El autismo tiene una larga historia de teorías peligrosas y equivocadas. Los activistas lograron muchos cambios positivos, pero, a pesar de estos triunfos, las familias y las personas afectadas por el autismo aún enfrentaban muchos desafíos. En la década de 1960, el análisis conductual aplicado, ABA, estaba en auge en el campo de la psicología. El ABA fue un invento de Ivar Lovaas, un psicólogo noruego-estadounidense que abogó por una serie de tratamientos inquietantes para los niños autistas, como la electroterapia, los gritos y el castigo corporal. Lovaas creía que estos métodos podían persuadir a los niños a comportarse normalmente y a abstenerse de comportamientos repetitivos. En los últimos años, la ABA ha incorporado más sesiones de terapia individuales que se centran en desarrollar las habilidades sociales y recompensar el comportamiento deseable, y sigue siendo una forma popular de tratamiento. Los defensores sostienen que el ABA ayuda a los niños autistas al hacer que abandonen sus comportamientos repetitivos, ensimismados y, a veces, autolesivos, y los sustituya por mejores habilidades sociales y la capacidad de aprender conductas saludables. Sin embargo, los críticos sostienen que la ABA es solo una versión humana del adiestramiento canino, y cuestionan los motivos de los defensores de la ABA. Para los críticos, parece que la única razón para eliminar los rituales calmantes es hacer que los niños autistas parezcan normales. Otra teoría equivocada sobre el autismo es la afirmación reciente de que existe una conexión entre las vacunas y el autismo. Con el aumento de los diagnósticos de autismo en las últimas 2 décadas, algunas personas han sugerido que ha surgido una epidemia de autismo. En 1998, Andrew Wakefield, un médico británico, escribió un artículo en la revista Lancet en el que sugería que la vacuna MMR, contra el sarampión, las paperas y la rubéola, era la responsable. Sin embargo, la conclusión de Wakefield se basó en una investigación que luego fue desacreditada, ya que nadie pudo duplicar los hallazgos. Como resultado, el artículo fue retirado en 2010, y el Consejo Médico General del Reino Unido revocó su licencia médica a Wakefield. Sin embargo, esta historia ha demostrado ser sorprendentemente resiliente, e incluso algunas celebridades de alto perfil siguen promoviendo esta idea errónea. Hasta el día de hoy, no existe una definición exacta de autismo ni cuál es el mejor tratamiento. Muchas personas conocieron por primera vez las complejidades del autismo a través de la película Rain Man de 1988, protagonizada por Dustin Hoffman como un hombre autista con habilidades parecidas a las de un sabio. Tom Cruise interpreta a su frustrado pero protector hermano. La popularidad de la película contribuyó en gran medida a crear conciencia sobre el autismo, pero aún queda mucho por hacer. Sin embargo, antes de que podamos ponernos manos a la obra, debemos ponernos de acuerdo sobre los próximos pasos. Parte de la dificultad es que el autismo abarca una amplia gama de afecciones diferentes, por lo que no existe un curso de acción que sea adecuado para todos. Hay un espectro de comportamientos. Por un lado, hay personas con discapacidades graves que no pueden comunicarse ni cuidar de sí mismas y corren el riesgo de autolesionarse. Por otro, están las personas para las que el autismo no es una discapacidad en absoluto. Se trata de personas que pueden comunicarse con claridad y cuidarse a sí mismas, que ven su afección como una identidad, con su propio conjunto de características y cualidades, que deben respetarse en lugar de curarse. De hecho, hay ciertos rasgos de personalidad que son bastante admirables. Por ejemplo, algunas personas autistas no se preocupan en absoluto por la conformidad social. Y, al igual que el personaje de Hoffman en Rain Man, algunas personas con autismo realmente tienen habilidades parecidas a las de los sabios. Algunos pueden hacer cosas como mirar una pared de ladrillos, y saber al instante de cuántos ladrillos está compuesta.
Parte de lo que complica tanto las cosas es que el autismo no tiene marcadores biológicos identificables, lo que significa que no es algo que pueda comprobarse con un hisopo o un análisis de sangre. Se necesita observación y alguien que sepa qué buscar. Está claro que se necesita una mayor comprensión y... Hay una cosa en la que probablemente todos estemos de acuerdo: hay que hacer frente a la crueldad y detenerla. Si bien no entendemos completamente el autismo, y es posible que nunca tengamos una definición que abarque todos los casos, podemos abrir nuestros corazones y seguir buscando un mañana mejor.